floja. 8:52 de la mañana está con nosotros Francisco Javier Casares, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Javier, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Tan bueno es el estado, el momento del empleo que hace que los bancos centrales no nos hayan enseñado su última carta? Pues yo creo que sí, claro. Hombre, Estados Unidos es un país muy temeroso del desempleo y en el cual además hay una extraordinaria movilidad de los trabajadores y en general las cifras de desempleo siempre están en niveles muy bajos comparados con los de Europa. Y no digamos España, ¿no?, que tiene un triste liderazgo en esta materia, ¿no? ¿Hay que esperar entonces tipos mucho más altos, sobre todo en Europa, a pesar del tono de Lagarde de la semana pasada? Yo creo que no, francamente, porque ya llega un momento en que tipos más altos, si bien es verdad que intentan contribuir a frenar la inflación, pueden tener consecuencias muy negativas en términos de crecimiento y de empleo. Y realmente yo creo que el margen de maniobra es estrecho porque, claro, hay países europeos, por ejemplo España, con tasas de desempleo muy elevadas, ¿no? Entonces, si realmente seguimos con esta tónica de tipos de interés muy alto, pues las consecuencias sobre el crecimiento y sobre el empleo, pues realmente son nefastas. Francisco Javier, los riesgos ahora mismo en la economía europea y en la economía estadounidense. ¿Perdón? ¿Dónde ven los riesgos en la fotografía actual, macroeconómicamente hablando? Sí. Yo veo fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, el tema de la incertidumbre, que yo creo que es el tema básico, porque se están haciendo muchas predicciones que inapelablemente todas van a la basura. Es decir, documentos y documentos incluso de bancos centrales, del Fondo Monetario Internacional, que luego se contrastan con la realidad al cabo de unos meses y son todos fallidos. Son todas apreciaciones, predicciones fallidas. ¿Esto a qué es debido? A que hay una incertidumbre enorme, derivada, por un lado, de la propia pandemia, aunque parece que estemos en el final, pero la crisis pandémica ha sido demoledora al respecto, y por otro lado, de la guerra de Ucrania, que no hay que olvidarla, por no hablar de temas como el conflicto entre China y Estados Unidos, que no deja de estar ahí, ¿no? Entonces todo esto está generando una tremenda incertidumbre en los mercados y en el desenvolvimiento de los gobiernos. Si ya nos referimos al caso concreto español, a la incertidumbre yo le añadiría que el mercado político económico está desatado, es decir, en vísperas de procesos electorales, pues realmente toda la maquinaria del Estado, la tienda del Estado, por hablar coloquialmente, se ha abierto y entonces pues el gasto público, con una parte importante de despilfarro, también está disparado y las posibilidades del sector privado están muy en entredicho. Muchas empresas se ven muy afectadas por la situación y entonces ese doble marco de incertidumbre y de un mercado político económico desatado, pues realmente nos ofrecen una situación que no sabemos muy bien por dónde vamos a salir. En este entorno, además geopolítico complicado, ¿es el petróleo uno de los elementos fundamentales? Veíamos un informe de Goldman Sachs hace unos minutos que decía que estamos en un superciclo en materias primas, sobre todo en el mercado del petróleo. ¿Cómo ve esa opción o esa posibilidad que dice Goldman Sachs? Sí, no, la verdad es que el superciclo es muy posible y además hay que tener en cuenta que el gran problema de casi todas las materias primas y concretamente del petróleo es que es un mercado oligopolístico. Entonces, claro, muchas veces hablamos el mercado y luego resulta que una materia prima fundamental como el petróleo depende de muy pocos países y de sus prácticas claramente oligopolísticas de retirar producción, de disminuir la producción y de dominar los mercados de una forma pues ajena a la oferta y la demanda, ¿no? O modificando la oferta deliberadamente. Entonces, claro, esto se vincula con la incertidumbre de la que he hablado antes y condiciona enormemente el desenvolvimiento de los mercados porque determina la aparición de lo que se llaman crisis de oferta que están motivadas por unas alzas enormes de los costes con unos ciclos como el que muy bien
ha apuntado usted, que realmente son bastante erráticos. Yo creo que dentro del informe me parece muy completo el que se ha señalado, pero tiene un cierto componente errático. Yo no creo que sean tan claros los picos, sino que depende mucho del componente geopolítico y de ese oligopolio geopolítico natural, que es lo que realmente existe, puesto que los recursos naturales están solamente en determinados países, concretamente los recursos petrolíferos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Francisco Javier Casares, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Buen día y buenas clases, buenos exámenes. Mucho gusto, encantado.